Estimados estudiantes, continuando con nuestras clases virtuales, vamos a estudiar el capítulo de unidades químicas de masa. Así es que presten mucha atención. Bien. En nuestro capítulo de unidades químicas de masa vamos a ver el concepto que estudia este capítulo. Bien, sabemos muy bien que unidades químicas de masa es una parte de la química que se encarga de estudiar las diversas unidades que se utilizan para expresar la masa y el volumen de las sustancias, así como la relación que existen entre ella y el contenido de partículas que poseen, como por ejemplo átomos, moléculas, protones, neutrones, iones, etc. A ver, supongamos que tenemos aquí un vasito con agua, obviamente agua destilada, que es una sustancia químicamente pura, y las posibles preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, miren, alumnos, ¿de qué está constituido esta sustancia? Por ejemplo, de átomos, miren, está constituido de moléculas, de protones, de neutrones o de iones. Y sobre todo, la relación que existe entre estas unidades. Entonces, toda esta parte de unidades será estudiado por unidades químicas de masa. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el concepto de unidades químicas. Muy bien. Punto 2, unidad de masa atómica. Seguramente han escuchado hablar de la UMA. Así es, unidad de masa atómica. ¿Qué es? La unidad de masa atómica, estimados estudiantes, se define como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12, que es el más estable de los isótopos del carbono. Por ejemplo, miren, acá tengo el átomo patrón que corresponde, por supuesto, al átomo de carbono 12. Sabemos muy bien que como la masa del carbono 12, en este caso, valga la redundancia, es 12 UMAS, lo hemos dividido cada una en 12 partes. Y esta parte, por decirlo, representa la 12ª parte de la masa del carbono 12. Así es que una unidad de masa atómica viene a ser la 12ª parte de la masa del carbono 12, que equivale a decir una UMA, y que en gramos equivale a 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Entonces nuestra segunda unidad, unidad de masa atómica. Bien, masa atómica relativa. La masa atómica relativa, conocida también como masa isotópica, es la masa promedio de todos los isótopos de un elemento. Miren, masa promedio de todos los isótopos de un elemento. La fórmula general para calcular la masa atómica de un elemento con n isótopos es la siguiente, pero hay que prestar aquí atención. En este caso, miren, estoy considerando un cuadro donde tenemos los isótopos, ¿sí? La masa expresado, por supuesto, en UMAS, la abundancia, ojo, la abundancia va a depender cómo nos den en el ejercicio, ¿sí? Puede ser una abundancia en porcentaje o una abundancia en proporciones. Y aquí tenemos estoy considerando 3 isótopos, donde la masa del primer isótopo, masa 1, la masa del segundo, A2, A3 respectivamente. Y sus abundancias, miren, expresados en porcentaje, A, B y C por ciento. Y las proporciones W1, W2, W3. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las abundancias. Ahora, ¿cómo es, profesor, que debemos calcular la masa atómica promedio? Para ello, alumnos, tenemos dos posibles fórmulas. Una fórmula para determinarlo en porcentaje y la otra en proporciones. ¿Cuál es la fórmula? Observen aquí.
La masa atómica del elemento lo vamos a calcular multiplicando las masas por sus respectivas abundancias, dividiéndolo todo entre 100. Si los datos estuvieran o si las abundancias se expresaran en proporciones, calcularíamos multiplicando la masa de cada isótopo por su respectiva proporción, ¿sí? Y sobre la suma de las proporciones. Entonces, alumnos, como pueden ustedes observar, hay dos posibles fórmulas para hallar la masa atómica del elemento. Veamos, ejemplo. Mire, un elemento magnesio está constituido por dos isótopos cuyos números de masa son 24 y 26 respectivamente. Si sus porcentajes de abundancia son respectivamente 84 y 16%, hallar su masa atómica. Tenemos un ejercicio que, por supuesto, para resolverlo debemos de, jóvenes, miren, ubicar nuestros datos en una tabla o en un cuadro. Fíjate, si nosotros observamos los datos, tenemos dos isótopos que corresponden al magnesio y sus abundancias están representados en porcentaje, 84 y 16%. Entonces, alumnos, si nosotros sabemos que las abundancias están representadas en porcentaje, significa que yo voy a aplicar la ecuación 1, ¿no es cierto? ¿Cómo? Multiplicamos las masas por sus abundancias. Observen, ¿listo? El punto significa producto y lo dividimos entre 100. Multiplicamos y sumamos, me va a dar 2432 dividiéndolo entre 100, de manera que la masa la masa del elemento magnesio equivale a 24,32. No te olvides, la masa atómica debe estar en UMA. Ahí está, le estoy poniendo UMA aquí, alumnos, ¿ya? Ahí está, miren, UMA. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la masa atómica del elemento magnesio. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. Dice, cierto elemento posee dos isótopos cuyos números de masa son 40 y 44 respectivamente. Si sus abundancias se encuentran en la proporción de 3:1, ¿cuál es su masa atómica promedio? Entonces, alumnos, como pueden ustedes observar, miren, alumnos, para poder nosotros resolver el ejercicio, no olvides de elaborar un cuadrito donde tengamos los isótopos y las abundancias. Esta vez la abundancia representada a través de proporciones. Los isótopos, como no sabemos qué elemento es, lo he puesto un elemento E, donde la proporción es 3:1. O sea, significa por cada 3 átomos livianos hay un pesado, ¿verdad? ¿Qué ecuación aplicamos? La ecuación 2. ¿Cómo calculamos? Multiplicamos la masa por la abundancia de cada isótopo sobre la suma de las abundancias. Miren, multiplicando y sumando me va a dar 164, dividiendo entre 4, obviamente me va a dar 41. Así es que, alumnos, miren, hemos aplicado las dos ecuaciones en dos ejercicios para que ustedes más o menos ya vayan ustedes notando la diferencia y las semejanzas que existen en ambas fórmulas. Así es que, chicos, ahí hemos calculado la masa atómica promedio. Peso atómico. He escuchado, me imagino, el peso atómico. El peso atómico es un peso relativo de un elemento que se determina comparando su masa atómica promedio con respecto a la unidad de masa atómica. ¿Cómo así, profesor? Fíjate, tú sabes muy bien que la masa atómica de un elemento se expresa en UMAS, ¿no es cierto? Esta masa atómica, si nosotros lo comparamos con una UMA, tú sabes que UMA con UMA se van. Y si se va UMA con UMA, obviamente el peso atómico no tiene unidades, ¿sí? Se habla que el peso atómico es adimensional. Y, alumnos, vale decir que no tiene unidades. Entonces, ahí tenemos el peso atómico. Estos pesos atómicos normalmente lo encontramos en la tabla periódica. Y aquí lo tenemos. Miren, chicos, los principales pesos atómicos, que por cierto, lo debemos aprender. Ahí está, los pesos atómicos. Mencionarlo de uno en uno creo que es un poco ya que obviamente va a depender también de cada uno de ustedes que lo aprendan. Si por ahí, por ejemplo, me preguntan el peso atómico del bromo, es 80.
Peso atómico de la plata, 108. Y así podemos ir buscando. Si no encontramos un peso atómico, obviamente, en esta tabla, debemos de acudir a nuestra tabla periódica, por favor. ¿Y alumnos? Así es que no nos olvidemos del peso atómico. Siguiente unidad, peso molecular. O, miren, ¿cómo se define el peso molecular? El peso molecular, alumnos, es una masa relativa promedio, ¿listo? De una molécula de una sustancia covalente. ¿Listo? Ojo, bien claro, masa atómica, masa relativa promedio de una molécula de una sustancia covalente. Por ejemplo, miren, vamos a hallar el peso molecular del ácido sulfúrico y del ácido permangánico, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación. Vamos aquí a nuestra siguiente unidad, peso fórmula. Jóvenes, les estoy poniendo estas dos unidades con la única intención de que el estudiante sepa aplicarlo, ¿de acuerdo? Cada unidad en su respectivo tipo de sustancia. Por ejemplo, el peso fórmula es una masa relativa también promedio, pero, ojo, este peso fórmula es aplicable a una sustancia iónica. Ahora, profesor, quiero saber qué diferencia hay entre una sustancia covalente y una sustancia iónica. Lo hemos visto, alumnos, en temas anteriores, llámese enlace químico. Pero voy a hacerles recordar, una sustancia covalente es aquella que está constituida por elementos no metálicos. Y una sustancia iónica es aquella que está constituida por metales y no metales. Entonces, alumnos, ahí tenemos entonces las dos unidades. No olvidar que el peso molecular es una unidad correspondiente a una sustancia covalente y el peso fórmula una unidad correspondiente a una sustancia iónica. Entonces voy a copiar estos ejercicios, estos ejemplos para poderlos resolver en mi pizarra. Así es que, alumnos, presten mucha atención para poderlos jóvenes, para poderlos resolver, ¿ya? Así es que, alumnos, voy a copiar, miren, voy a copiarlo, observa, ahí está. Por ejemplo, voy a calcular el peso molecular de estas dos sustancias. A ver, jóvenes, profesor, ¿cómo calculamos el peso molecular de estas dos sustancias? Muy fácil, chicos, ya sabes, para calcular el peso molecular debemos conocer los pesos atómicos de cada elemento. Por ejemplo, profesor, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? Sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1. Ahí lo tengo. Profesor, ¿cuál es el peso atómico del azufre? El peso atómico del azufre es 32. Ojo, debemos saberlo. ¿Listo? Profesor, ¿cuál es el peso atómico del oxígeno? Miren, el peso atómico del oxígeno, alumnos, es 16. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿y cómo calculamos el peso molecular? Para hallar el peso molecular de una sustancia, miren, presten atención, lo vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Cómo, profesor? Multiplicando el peso atómico por el subíndice. Acá tengo 1 por 2, 2, sumamos 32 por 1, 32 más 16 por 4, 64. Al sumar estas cantidades me va a dar 98. Entonces, de esa forma se calcula el peso molecular. ¿Listo? Vamos al peso molecular del ácido permangánico. De la misma forma que la anterior. Necesito, profesor, el peso atómico del hidrógeno. Perfecto. El peso atómico del hidrógeno es 1, no lo olvides. El peso atómico del manganeso, miren, es 55, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, 55. Y el peso atómico del oxígeno, como pueden ustedes observar, es 16. Ahora, para calcularlo, hacemos lo mismo que el ejercicio o que el ejemplo anterior. ¿Y cómo?
Fácil, chicos. Observen. Miren, vamos a calcular el peso molecular. Miren, peso molecular. El peso molecular entonces será igual. Observa, 1 por un hidrógeno más 55 por un manganeso más 16 por 4, 64. Ahora, ¿cuánto me da esa suma? Obviamente, sumando, ¿no es cierto? Me va a dar, observen ahí alumnos, me va a dar, a ver, 1 más 55 más 64, me va a dar 120. Y alumnos, ahí está. Hemos calculado el peso molecular. Profesor, y para calcular el peso fórmula, jóvenes, el peso fórmula matemáticamente se calcula idéntico al peso molecular, jóvenes. No es otra cosa, es lo mismo, solo que... Entonces, profesor, ¿y por qué tiene definiciones diferentes? Definiciones diferentes porque se tratan de sustancias diferentes. Entonces, veamos. Por ejemplo, miren, en el caso del potasio, sabemos muy bien que su peso atómico es 39, ¿ya? Esos pesos atómicos hay que conocerlos, 39, ¿de acuerdo? El peso atómico, profesor, del azufre, ya lo hemos visto en los ejercicios o en el ejercicio anterior. Sabemos que el peso atómico del azufre es 32. Miren, el peso atómico del oxígeno, ¿cuánto es? El peso atómico del oxígeno es, miren, 16. Listo, chicos, eso es todo. Ahora, lo que nosotros vamos a calcular ya no es, cuidado, el peso molecular. Lo que nosotros vamos a calcular es el peso fórmula. Eso necesito que ustedes entiendan. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es multiplicamos 39 por 2. ¿Cuánto nos va a dar? 78. Sumamos más 32, ¿no es cierto? Más 64. Sumando, ¿cuánto nos da, profesor? Obviamente, sumar es una tarea bastante sencilla, ¿no es cierto? Ya cada uno de ustedes ya lo saben. Entonces ahí está 174. ¿Te das cuenta? Ahora, alumnos, vamos a hacer lo mismo con el fosfato de calcio. Miren, el fosfato de calcio es un compuesto iónico. ¿Qué vamos a hacer? Idéntico al anterior. Mira, para ello necesito el peso atómico del calcio. ¿Cuál es el peso atómico del calcio, profesor? 40. Ahora necesito el peso atómico del fósforo. ¿Cuánto vale el peso atómico del fósforo, profesor? 31. Está, mire. Y finalmente, el peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto vale el peso atómico del oxígeno, profesor? 16. Ahí está, chicos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Miren, para calcular el peso fórmula del fosfato de calcio, lo que vamos a hacer, como los casos anteriores, multiplicar, ¿no? 40 por 3, 120. Más el 31 va a multiplicar por el 2. El 2 afecta toda la parte que está dentro del paréntesis. Entonces sería 62. Más 16 por 4, ¿verdad? 64 por 2, 128. Ahora, ¿cuánto nos va a resultar esa suma? Sumando, obviamente te va a dar 310. Jóvenes, esa es la forma como nosotros debemos calcular el peso molecular, si la sustancia es molecular, y el peso fórmula, si la sustancia es iónica. ¿Ya, chicos? Entonces no olvidemos. Vamos a continuar con nuestra siguiente unidad. Bien, nuestra siguiente unidad es conocido como mol. ¿Qué es, profesor? Mol. Alumnos, mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales, como ves, átomos, moléculas, iones, ¿sí? Como átomos hay en 12 gramos de carbono 12, ¿ya? Recuerda, miren,
cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales como átomos hay en 12 gramos de carbono. Por ejemplo, chicos, aquí, importante. Un mol contiene, dice, tantas unidades, ¿no es cierto? Cuantitativamente equivale a 6,023 por 10 a la 23 unidades. Y este 6,023 por 10 a la 23 unidades viene a ser el N sub A, y se representa como el número de Avogadro. Por ejemplo, fíjate, tenemos, miren, aquí está la unidad, 1 mol, perfecto. Ahora, ¿qué contiene este mol? Este mol contiene átomos, mira, tú lo estás viendo ahí, ese mol contiene átomos. Entonces, si yo te pregunto, un mol de átomos, ¿cuántos átomos contiene? ¿O qué contiene? 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué razón, profesor? Porque este mol tiene átomos. Por eso dice mol de átomos. Otro ejemplo, mol de moléculas. Aquí está la unidad mol, miren alumnos. Un mol. Pero yo te pregunto, ¿qué contiene ese mol? Moléculas, profesor. ¿Y cuánto contiene? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Otro ejemplo, aquí tienes un mol, mira. Otro mol. ¿Pero qué contiene este mol? Iones, profesor. Entonces 6,023 por 10 a la 23 iones. Otro ejemplo, un mol. Profesor, aquí tengo un mol de protones. Pero la pregunta es, ¿qué contiene este mol? Protones. ¿Cuántos protones contiene? 6,023 por 10 a la 23 protones. Más, un mol. Aquí está el mol, miren jóvenes, ahí está la unidad. ¿Pero qué contiene este mol? Neutrones. ¿Cuántos tendrá? 6,023 por 10 a la 23 neutrones. Entonces, así podemos ir nosotros determinando, ¿sí? Las unidades estructurales de un mol de, puede ser átomos, moléculas, iones, protones, neutrones, electrones, etcétera, etcétera. Y alumnos, eso es el término, la unidad mol. Vamos a nuestra siguiente unidad. Atomogramo o mol de átomos. Miren alumnos, ¿qué es el atomogramo o mol de átomos? Es el peso en gramos de un mol de átomos de un elemento que es exactamente igual al peso atómico expresado en gramos. Ahí lo tenemos, un mol, un atomogramo, un mol de átomos, pesa, contiene. Ya chicos, entonces es muy importante. Miren, un mol de átomos. Ahora, en general, alumnos, tenemos el número de atomogramos igual al peso del elemento expresado en gramos sobre el peso atómico del elemento y es igual al número de átomos sobre el número de Avogadro. ¿Listo? Ahí tenemos el significado de cada variable. Y alumnos, aquí tengo entonces atomogramo o mol de átomos. Siguiente unidad, mol gramo o mol de moléculas, análogo al anterior. Es el peso en gramos de un mol de moléculas de una sustancia química covalente, que es exactamente igual al peso molecular expresado en gramos. Ejemplo, miren chicos, ahí tengo un mol gramo o un mol de moléculas, esa contiene y ocupa. Este punto ocupa significa volumen. Este volumen solamente o esta unidad solamente se utiliza cuando la sustancia es un gas, ¿ya? Si la sustancia no es un gas, obviamente el volumen no se utiliza. En general, ahí está alumnos, un mol de sustancia igual al peso de la sustancia en gramos sobre el peso molecular. Este es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro y es igual al volumen molar sobre 22,4 litros. Miren, ahí está el significado de cada uno de ellos. Y miren, algo importante, condiciones normales o condiciones normales de temperatura y presión. ¿Qué viene a ser, profesor? El que me mencionen condiciones normales significa que la temperatura es 0 grados Celsius y la presión 1 atmósfera. ¿Ah, chicos? Y jóvenes, finalmente la interpretación de una sustancia que es fundamental. ¿Cómo interpretamos una sustancia? La interpretación de una sustancia lo vamos a hacer de 3 formas, o de 4 formas. Mire, una forma atómica, una forma molecular simple, una forma molecular compuesta. Ojo, ambos son moléculas. Y aquí tengo una interpretación iónica. Repito, una fórmula atómica, molecular simple, molecular compuesta. Y aquí tengo la
interpretación iónica. Miren, alumnos, fíjate, si la interpretación es atómica y te hablan de átomos gramo, significa que aquí existe un átomo gramo. Y si me piden expresar la masa, utilizaré su peso atómico, y si me piden el número de átomos, el número de Avogadro. Miren, si es molecular, el número de moles será 1, la masa, su peso molecular, aquí debe ser, ¿sí? Miren, aquí debe ser el peso molecular, por favor, ¿sí? Nada más eso, lo cambiamos, ¿de acuerdo? Observen entonces aquí, peso molecular. Si me piden moléculas, utilizaré el número de Avogadro, ¿de acuerdo? Y algo importante, si me piden los átomos gramo, atomicidad. Por ejemplo, esta especie, aquí ¿cuánto hay? 1 mol. Ya está. Ya sabes que hay 1 mol ahí. ¿Sí? ¿Y por qué, profesor? Ya sé que ahí hay 1 mol. Sabemos que aquí hay 1 mol precisamente, alumnos, por el coeficiente. Mira, el coeficiente aquí es 1. Por eso sé que ahí hay 1 mol. ¿Y alumnos? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, entonces ya sabemos que si yo tengo ahí 1 mol, ¿sí? Aquí hay 1 mol, es por el coeficiente 1. Ahí está. Ahora, si me preguntan cuántos átomos gramo hay en 1 mol, solamente voy a utilizar la atomicidad, o sea, 4. Miren, ahora aquí, ¿cuántos moles hay? Hay 1, profesor, por el coeficiente. Y si me preguntan cuántos átomos gramo contiene, 3. 1 de carbono y 2 de oxígeno, 3. Pero también me pueden preguntar cuántos átomos hay. Miren, aquí, en 1 mol, ¿sí? En 1 mol de fósforo blanco, ¿cuántos átomos hay? 4 por Na. Miren, 4 Na. Y aquí en 1 mol de CO2, ¿cuántos átomos hay? 3 Na. Entonces, alumnos, es cuestión, como ves aquí, de interpretar. En el caso del cloruro de sodio, aquí tenemos el peso fórmula gramo, la masa, peso fórmula y los iones Na. ¿Y, alumnos? Así es que hay que tener cuidado, en cuenta la interpretación. El problema, ¿de qué se trata? Si es de una sustancia atómica, si es una sustancia molecular simple o compuesta, o si es iónica. Vamos a ver aquí algo importante. Profesor, ¿cómo resolver un ejercicio de unidades químicas de masa? Miren, básicamente lo he representado en 3, pero solamente esta clase vamos a ver 2, el caso 1 y el caso 2. Miren, caso 1, cuando se trata de un mismo elemento. Ahí está. Alumno, si tú ves que tienes un problema donde se trate de un mismo elemento, ¿sí? Vamos a aplicar esta ecuación. ¿Cómo así, profesor? Veamos el siguiente. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuántos átomos de cobre? Ahí está el cobre. ¿El cobre qué es, profesor? Un elemento. Ahí está. Fácil que lo identifiques. Hay en 635 microgramos de dicho elemento. Si tú te das cuenta, la incógnita, ahí está, cuántos, y el dato está en función a un mismo elemento. Entonces, cuando tú tengas este tipo de problemas donde la incógnita y el dato se trata de un mismo elemento, aplicas esta ecuación. ¿Cómo, profesor? Simplemente lo que vas a hacer es reemplazar aquí lo que te piden y lo que te dan. Por ejemplo, me están pidiendo cuántos átomos, le pongo Y, ahí está, ¿ve? Número de átomos. 635 microgramos, esa es la masa, lo sabemos muy bien. Listo, entonces, ¿qué nos faltaría para completar nuestros datos? El peso atómico, que por tratarse del cobre es 63,5, y el número de Avogadro, que lo debemos saber. Listo, ya tenemos aquí nuestros datos suficientes para poder resolver el problema. Ahora, la masa debo tenerlo en gramos, míralo bien, no debe estar en microgramos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué hago? Aplico nuestro física, ¿no? Nuestros submúltiplos. Micro significa 10 a la menos 6 y lo reemplaza 635 por 10 a la menos 6 sobre 63,5 y esto es igual a Y sobre 6,023 por 10 a la 23. Esto, lo que sigue aquí, alumnos, es matemática. Así es que eso es lo único que yo te pido. Matemática.
Ahora, calculando Y es igual a 6,023 por 10 a la 18. Ahí tengo un ejercicio, alumnos, del caso 1. Muy bien, vamos al caso 2. Miren, ¿cuál es el caso 2? Cuando se tiene una sustancia molecular. Ojo, cuando hablo de sustancia molecular me refiero a una sustancia simple, como el fósforo blanco, o una sustancia molecular compuesta, como el CO2, que lo hemos visto anteriormente. Muy bien, ¿qué hacemos? Aquí está tu fórmula, hijo. Ahí está, para aplicarlo directo. ¿Listo? Y no olvidemos también estas condiciones. Un ejemplo. Observa, mira, alumno. Dice, en 640 gramos de metanol, ahí lo tienes, determinar las moléculas presentes. Ojo, en 640 gramos de metanol, determinar las moléculas presentes. Si tú te das cuenta, estudiante, mira, aquí lo tenemos al compuesto, a la sustancia molecular. El dato está en función a la sustancia molecular y la incógnita está en función a la misma sustancia. ¿Te das cuenta? Repito entonces, cuando el dato y la incógnita estén en función de la misma sustancia, entonces aplicamos esta ecuación. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar 640 gramos, es la masa. ¿Qué me piden? Determinar el número de moléculas. Me faltaría calcular el peso molecular de esta sustancia, del metanol, que es 32, y el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23. Observen, alumnos, ahí tenemos, reemplazamos, ¿cuánto nos da? 1,246 por 10 a la 25. ¿Listo? Caso 2. ¿Ya? Y vamos de una vez, vamos analizando el caso 3. ¿Qué dice el caso 3, alumnos? En el caso 3 hay una relación elemento compuesto, compuesto elemento. Observa, este caso lo vamos a resolver aplicando 3 reglas. Miren, 1, establecer la relación y balancear átomos. Y 2, relacionar unidades químicas entre especies, como compuesto elemento atómico o compuesto elemento molecular. Y ahí tenemos, alumnos, las diversas unidades que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, si es un compuesto y te piden moles, le das 1. Si es un compuesto te piden masa, peso molecular. Si es un compuesto te piden moléculas, Na. Si es un compuesto te piden volumen, 22,4 litros. Estas unidades que tú ves o estas cantidades que tú ves lo vas a utilizar dependiendo del problema o dependiendo las unidades. Si es un elemento atómico, átomos gramo 1, masa, peso atómico, átomos Na. Si es un elemento molecular, ojo, moles 1, masa, peso molecular, bien claro, molecular, moléculas Na y volumen a condiciones normales 22,4. Y finalmente aplicamos regla de 3 simple. No olvides entonces, nuestro caso 3 es un caso un poco más completo, ¿sí? Que vamos a aplicarlo estas 3 reglas. Vamos al siguiente ejercicio. Mira lo que dice. Con 882 gramos de dicromato de potasio, fíjate, aquí tienes el compuesto, hijo. Es fácil, alumnos. Lo primero que el estudiante tiene que hacer es analizar el problema. Dice, 882 gramos de dicromato de potasio, que es el compuesto. ¿Cuántos átomos gramo de cromo? Aquí está el elemento. Si tú te das cuenta del problema, el dato pertenece al compuesto. ¿Te das cuenta o no? Y la incógnita pertenece al elemento. Eso es lo que tienes que hacer, alumno. Si tienes ese tipo de problema, entonces aplicamos 3 reglas. La primera, ¿cuál es, profesor? Esta. Relacionar. Efectivamente. ¿Por qué relaciono el compuesto y el elemento cromo? Porque forman parte del problema. Obsérvalo. Balanceamos. Listo. Como hay 2 cromos a tu izquierda, tiene que haber 2 a tu derecha. ¿Qué hacemos ahora? Como acá me están dando gramos, gramos significa masa. Yo voy a necesitar el peso molecular o peso fórmula según sea el compuesto. Y aquí me están diciendo cuántos átomos gramo. Entonces, como me están pidiendo cuántos átomos gramo, entonces yo utilizo 1. Listo, alumnos. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos el peso fórmula del dicromato. ¿Listo? ¿Cuánto es? 294.
Estos 294 gramos lo expresamos en gramos. ¿Y por qué, profesor, en gramos? Porque aquí te están dando gramos, Angelito. Por eso lo expreso en gramos. ¿Sí? Profesor, ¿y si no me dieran gramos, me dieran kilogramos? Lo expresas también en kilogramos. Mira, eso es lo importante de este capítulo. Ahora, ¿qué más? Fíjate, en 294 gramos existen 2 por 1 atomogramo. Acá debe ser atomogramo. Ahora viene la pregunta, ¿no? En 882 gramos, ¿cuántos átomos gramo de cromo hay? Simplemente multiplicamos, ya sabes, en aspa y calculamos que Y es igual a 6. Eso es, jóvenes, el caso número 3. Y alumnos, espero, chicos, miren, espero hayan prestado atención y si hubieran algunas dudas, lo despejaremos en clase. Ya, jóvenes, muchas gracias. Nos estaremos viendo entonces en clase.